Hola, buenas tardes. Por parte del Colegio de Nutriólogos de La Laguna, les damos la bienvenida a la sesión del mes de abril. Este día tenemos una ponente muy especial con nosotros, la licenciada en nutrición Claudia Patricia Soto Cuevas, que nos va a exponer el tema de retos del nutriólogo en el abordaje nutricional con niños con necesidades especiales. Les voy a contar un poquito más de la ponente del día de hoy. Ella es nutrióloga clínica pediátrica con experiencia en consulta privada. Consulta en México de manera tanto en línea como presencial, pero también tiene consulta en otros países como Colombia, Argentina y Venezuela. Actualmente su experiencia laboral está en la consulta privada, en el Centro de Rehabilitación Neurocrea y en la guardería del IMSS Lilliput. Le doy lo que es la palabra a la ponente del día de hoy para iniciar con la sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Es un tema que realmente me apasiona muchísimo, es a lo que me dedico. Gracias al Colegio de Nutriólogos por la invitación y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Eh, Quisiera enfocarme un poquito de manera general a lo que son las necesidades de niños de niños con necesidades especiales, perdón. Entonces, vamos a hablar un poquito más ligero, la información va a estar muy ligera, muy digerible para que nos puedan entender tanto quien esté estudiando como profesional de la salud. Como nutriólogos siempre estamos expuestos a lo que es retos y más en niños con enfermedades especiales, sobre todo si hablamos de discapacidad, si hablamos con alguna enfermedad y en niños con trastorno del neurodesarrollo. Cuando hay alteración neurológica, siempre nos vamos a llevar un compromiso nutricional global o de nutrientes específicos. Para esto es importante mencionar que los niños que tienen alguna discapacidad o que tienen un trastorno del neurodesarrollo, pues afectando ciertas perdón, afectando ciertos organismos, entonces esto nos provoca precisamente que tengamos deficiencias y afecta la evolución de la enfermedad, así como también puede afectar lo que es la respuesta del tratamiento, tanto farmacológico como nutricional que nosotros podamos dar. Algunas enfermedades con necesidades especiales, hablamos del niño con desnutrición, el niño que fue prematuro y que es antes de los 2 años de edad. ¿Por qué antes de los 2 años? Porque es precisamente el tiempo crítico que nosotros debemos enfocarnos para sus necesidades nutricionales y precisamente para evitar que la prematurez vaya a afectar a largo plazo. Afecciones al sistema nervioso, discapacidad motriz, fibrosis quística, enfermedades pulmonares, cáncer de cualquier tipo, errores innatos del metabolismo y enfermedades gastrointestinales. En esta presentación nos vamos a enfocar en cuatro, principalmente parálisis cerebral, síndrome de Down, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y autismo. ¿Sí? ¿Por qué en estas cuatro? Porque precisamente son trastornos o enfermedad que implica varios síntomas y precisamente implica enfermedades gastrointestinales, enfermedades pulmonares, que implica varias situaciones médicas que como nutriólogo nos puede presentar algún reto, ¿sí? Se presentan dificultades para realizar desde la evaluación. Cuando entra nuestro paciente a consulta, precisamente nos fijamos en cómo viene el paciente. Sí, es muy importante porque yo les digo siempre a mis colegas, observen, ¿sí? Observen a su paciente desde el momento en que entra, cómo está sentado, cuidado, cómo viene, si viene inquieto, si viene tranquilo. Sí, la evaluación nutricional, eso para nosotros es primordial porque nos va a permitir saber precisamente si vamos a poder hacer una buena evaluación nutricional o vamos a tener complicaciones con ellos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si hablamos de niños con discapacidad, en este caso parálisis cerebral, la limitación de estándares de crecimiento van a estar limitadas, ¿sí? Sobre todo en estos grupos. Pero si hablamos, por ejemplo, de un niño con autismo o TDA, pues vamos a poder basarnos en tablas establecidas para paciente sano. Sin embargo, puede haber efectos del mismo trastorno que puede dificultar la medición y en este caso hay veces que tienen un retraso en el crecimiento y pues sus características sí pueden ser más específicas.
Si hablamos de evaluación antropométrica, pues entonces es muy importante que son datos precisamente que necesitamos para nuestro tratamiento nutricional. Entonces se nos plantean dificultades precisamente y más en pacientes con discapacidad motriz severa, que en este caso nos refiere precisamente a la obtención de lo que es la talla. La presencia de contracturas articulares, la debilidad muscular, esclerosis, la escoliosis, el movimiento involuntario del niño y la poca cooperación, pues puede ser una medición directa, perdón, hacen que la medición directa sea inexacta. Por ejemplo, si tenemos un niño con trastorno de déficit de atención, tenemos un niño hiperactivo. En este caso, no nos va a permitir tomar la talla, ¿sí? El niño va a estar inquieto, no va a poder tomar unos segundos de tranquilidad en el que precisamente nos permita tomar la talla. Entonces, va a ser un dato muy poco confiable. Si hablamos un niño con autismo, también tienden a ser un poco más inquietos, entonces la talla es una de las medidas que se nos va a complicar, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, de parálisis cerebral, hablamos que el niño, si viene en una condición en la que hay una escoliosis importante o contracturas importantes, la medición obviamente va a ser todavía más difícil y vamos a tener que optar por medidas alternativas. Obviamente la evaluación siempre tiene que estar en presencia de madre o padre o cuidador. En este caso, el secundario o cuidador siempre va a ser a lo mejor el abuelito o la abuelita, ¿sí? Entonces, si nosotros le ayudamos y tenemos apoyo precisamente con los familiares, nos van a permitir que el niño esté más tranquilo, tenga más confianza al estar un poco más tranquilo, perdón, durante algunos segundos para poder tomar precisamente las medidas o el peso que vayamos a tomar en el momento, ¿sí? Y para esto, por ejemplo, niños con discapacidad motriz que para medir en cuestión de su talla y su peso, pues vamos a tener que utilizar otras herramientas. La circunferencia branquial precisamente es una medida que nos ayuda muchísimo para saber si el paciente está en una desnutrición o en qué nivel de nutrición está. ¿Sí? En el caso de parálisis cerebral, síndrome de Down y niños enyesados o encamados nos puede ayudar bastante esta circunferencia. Y en este caso, pues no es necesario mover al paciente o tener que incomodarlo, simplemente poner una cinta alrededor de su brazo y con eso va a ser una ayuda bastante para poder sacar precisamente datos como el peso y la talla. A lo que nos referimos precisamente son a fórmulas de estimación. ¿Sí? Estas son algunas fórmulas de estimación que encontramos dentro de lo que es la bibliografía y tanto nos puede ayudar el dato de la edad, nos puede ayudar el dato de la circunferencia de brazo y, por ejemplo, en niños que a lo mejor no nos permitan tomarle su peso y que por inquietud o no quieran subirse a la báscula, y sí se puedan medir su estatura. En este caso también tenemos fórmulas de estimación para medir lo que es su peso de acuerdo a su talla. ¿Sí? Estas son algunas que nos encontramos, hay otras que también nos pudieran ayudar, pero estas son las que abarcamos dentro de pediatría. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón tenemos un paciente también en el área hospitalaria que no podamos pues obtener su peso o su talla, estas fórmulas nos pueden ayudar bastante, ¿sí? Hay que revisar nada más si están dentro de los parámetros. En este caso, por ejemplo, tenemos fórmulas para niños lactantes, tenemos fórmulas para niños escolares y tenemos también para niños adolescentes. Solamente hay que revisar cuál es la que necesitamos para nuestro paciente. Ahora, los niños con necesidades especiales presentan diferente composición, en este caso, lo que hablaba anteriormente, pueden tener diferentes contracturas o, en este caso, movimientos involuntarios. Normalmente, en niños, si hablamos de parálisis cerebral, se nos va a presentar precisamente lo que es disminución de masa muscular, disminución de masa grasa, en algunas ocasiones disminución de densidad ósea y menor crecimiento lineal. En niños, por ejemplo, con trastorno de déficit de atención, hiperactividad y lo que es autismo, precisamente cuando hay una alimentación deficiente, hablamos que incluso se presenta selectividad alimentaria, el crecimiento se va a hacer menor, ¿sí? El crecimiento del niño no va a ser adecuado para un niño sano o de acuerdo a su edad. Entonces tenemos que basarnos precisamente en tablas especiales, dados que, como mencioné anteriormente, son nulas en lo que es para basarnos precisamente para medirlos, ¿sí?
Se nos presentan en estos pacientes alteraciones como motoras, sensitivas, sensoriales, musculares, cognitivas, conductuales y muchas de las veces mezcla de todas ellas. Sí, cuando tenemos estas alteraciones, obviamente somos conscientes, sí, que va a haber problemas nutricionales. Si hablamos de la parte motora, sabemos que el niño va a tener dificultades para masticar. Si hablamos de la parte sensitiva y sensorial, hablamos que el niño va a tener una selectividad alimentaria porque va a tener preferencias sensoriales, a lo mejor el niño no va a tolerar mucha consistencia o el niño no va a permitir precisamente, en este caso, a un alimento dentro de su boca, ¿sí? Entonces, en este caso, pues buscamos alteraciones en nuestra evaluación nutricional que nos puedan ayudar. Hay una gráfica que a mí me gusta utilizar muchísimo precisamente y sobre todo en niños con discapacidad motriz severa, que me baso precisamente en lo que es su función motora gruesa. Esta me ayuda bastante a saber a qué nivel va a estar el problema nutricional del paciente. Por ejemplo, en esta tabla me indica que hay 5 niveles. El nivel 1 es el niño que no tiene ninguna limitación en cuestión física, ¿sí? Y si hablamos del último nivel, que es el nivel 5, encontramos que es el niño dependiente totalmente de un cuidador, que no puede valerse por sí solo y que va a tener problemas en lo que es la cuestión alimentaria, que en este caso va a tener que ser alimentado por una persona. Entonces, esta tabla a mí me ayuda muchísimo porque de acuerdo a la capacidad física del niño que tenga, porque aún así tenemos niños con autismo severo, que en este caso se afecta a nivel muscular y que no pueden comer por sí solos, necesitan el apoyo de alguien. Entonces, a lo mejor ahí se encuentra en un grupo 2, un grupo 3, ¿sí? Hay niños con TDA que tienen un TDA muy severo también y que se encuentran en grupo 3, ¿sí? En este caso con una movilidad más o menos limitada. Y por ejemplo, si pueden ver en esta tabla, pues nos indica también los problemas a nivel alimentación oral, precisamente que presentan los pacientes. Si hablamos de un nivel 1, pues no hay problemas en cuestión de alimentación. Ellos pueden comer y beber adecuadamente sin ningún problema y sin probabilidad de ahogo, por ejemplo. Y en el nivel 5 pues sí es un niño que a lo mejor necesita de un apoyo especial, incluso de hasta una sonda de alimentación para alimentarse adecuadamente y tener una nutrición ideal. En esta tabla también encontramos que hay una clasificación que también nos puede ayudar para saber a qué nivel el paciente va a tener problemas en la alimentación. Cuando estamos en consulta, normalmente nos fijamos mucho en la cantidad y la calidad del alimento, pero no nos fijamos si realmente el plan de alimentación que nosotros demos le va a funcionar, porque nos basamos en darles cantidades, en dar un plan de alimentación y nos basamos en que queremos que coma ciertos alimentos y no nos damos cuenta si el paciente realmente puede masticar esos alimentos, si realmente puede pasar esos alimentos o si tenemos que modificar las consistencias. Entonces, en esta clasificación que tenemos aquí, también, igual, de acuerdo a su función motora gruesa y de acuerdo a su capacidad física, nos indican que hay sistemas, precisamente, el sistema de habilidad manual, sistema de función de comunicación y sistema para habilidad de comer y beber. Sí, entonces, de acuerdo al nivel en que nosotros encontremos al paciente, son las dificultades que ellos van a tener para alimentarse, por ejemplo. En cuestión de, como ya mencionábamos anteriormente, incapaz de comer solo y puede haber un problema en cuestión perdón, puede haber probabilidad de atragantamiento. En cuestión de niños con limitaciones, también se nos va a dificultar que ellos expresen precisamente si hay algún malestar, si a ellos no les está gustando tal alimento. Sí, también es muy importante que la comunicación, en el caso de los niños con autismo, que no tienen comunicación verbal, sí, o sea que a lo mejor físicamente está dentro de un nivel 1, pero a nivel verbal está en un nivel 5. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos puede decir de manera verbal si ellos tienen como alguna inquietud o si algo está pasando con su alimento. Sí, entonces esta es una clasificación que nos ayuda bastante en estos niños a la hora de hacer su evaluación nutricional. Por eso yo siempre me enfoco en 3 preguntas principales. La evaluación nutricional en sí, a mí me gusta hacerla en estas 3 preguntas porque ya con eso yo puedo identificar si voy a tener yo como nutrióloga algún reto o precisamente si se nos va a complicar el tratamiento nutricional. La primera pregunta ¿es adecuada la alimentación? En esta pregunta precisamente sabemos si satisface las necesidades nutricionales del niño
para su función fisiológica. Obviamente tiene que basarse en una alimentación para tener un crecimiento óptimo. Si esta alimentación no me está cumpliendo con estos objetivos, obviamente contemplamos que va a haber que abordar precisamente este tema. Segunda pregunta. ¿Es segura la alimentación? El grado de deterioro neurológico u oromotor compromete obviamente la seguridad vía aérea. Entonces tenemos posibilidades de que los niños con parálisis cerebral que tienen problema a nivel oral, motor, pues obviamente puede haber un riesgo de broncoaspiración. Entonces el niño yo me tengo que fijar cómo come. Siempre les pido a mis pacientes que graben a sus niños para ver cómo mastican, cómo comen. En niños con autismo grados elevados, también puede haber probabilidad de que los niños tengan broncoaspiración, riesgo de broncoaspiración. Entonces es muy importante que como nutriólogo tú veas a tu paciente comer para ver si es necesario hacer alguna modificación simplemente al momento de dar el alimento. No tanto modificar el alimento en sí, sino el momento en el que vas a dar el alimento. La tercera pregunta es, ¿la alimentación es eficiente, cómoda y placentera? Aquí me detengo porque, como mencionaba anteriormente, nutriólogos siempre se basan en modificar la cantidad, modificar el alimento, modificar en este caso, calorías, pero nos fijamos y preguntamos si realmente el niño está cómodo a la hora de comer. Tenemos que asegurarnos de que el niño a la hora de comer sea un momento placentero, él esté tranquilo y sobre todo aquí vamos a enfocarnos en lo que es el cuidador, padre o madre, porque muchas de las veces el padre o madre pasa horas al día intentando alimentar a su hijo, se vuelve un momento estresante y precisamente ese estrés pasa al niño que después el niño no quiera comer ningún alimento, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí tres variables, ¿sí? Tres retos, ¿sí? Nuestro reto como nutriólogo van a ser estas tres variables, que va a ser el niño, la alimentación en sí y los cuidadores. ¿Por qué los cuidadores? Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Para esto, pues obviamente tenemos que conocer nuestra evaluación nutricional adecuada para cada paciente. Nuestro cribado, pues obviamente va a tener que incluir el contestar las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y quién? Y en nuestra evaluación, pues obviamente tenemos que responderlas y describirlas cada una. En este caso, por ejemplo, aquí vamos a detectar los problemas nutricionales que vamos a tener más frecuentes en estos pacientes. ¿Cuáles son? Primero que nada, la dificultad para consumir alimentos adecuados en cantidad y calidad. Sí, al hacer tu evaluación nutricional, pues obviamente vas a descubrir si eh, come en cantidad adecuada porque vas a hacer su recordatorio de 24 horas y la calidad de los alimentos que está comiendo el paciente. La segunda problema más frecuente son los tiempos de comida prolongados. A veces es una pregunta que omitimos mucho, pero cuando ya la hacemos nos damos cuenta que el problema no viene tanto de la cantidad, sino del tiempo que toma esa cantidad que se coma. Porque los papás dicen, no, pues si come una cantidad considerable. ¿Cuánto es considerable? Y ya cuando te das cuenta que toma hasta 2 horas comer ese alimento, ese es un problema de nutricional que nosotros le tenemos que apoyar al paciente para modificar. Deficiencia de macro y micronutrientes, obviamente, una desnutrición, sobrepeso u obesidad. Y por último, y creo que una de las más notorias en los últimos años, que es la selectividad alimentaria. Esta más frecuentemente en niños con TDA y autismo. Y pues vamos a ver factores a dificultad del abordaje nutricional. Estamos hablando de cuáles son los retos que como nutriólogos se nos presentan. Uno de los retos más difíciles de tratar, precisamente lo que mencionaba, eran los tiempos, ¿sí? ¿Cómo yo voy a modificar que el niño que me come en 2 horas me come en realidad en 30 minutos, ¿sí? Para esto yo tengo que hacer una modificación también dentro de la rutina diaria de los papás, ¿sí? Por eso, dentro de las variables o retos que se nos presentan es modificar también patrones, rutinas que tengan los mismos papás, ¿sí? Y creo que a veces es más difícil tratar con los papás que los mismos niños, créanme, es a veces un poco más difícil. Creemos que nuestro paciente es el niño, pero en realidad a veces los pacientes son los mismos papás. La parte económica, obviamente, ¿por qué? Porque obviamente vas a indicar algún plan de alimentación en el que se tenga que hacer un gasto, pero a lo mejor aquí también
Yo digo, necesito que el niño tenga un cuidador 24/7, sí, un cuidador a lo mejor durante las comidas. Y eso lo vamos a ver ahorita. El estrés que se presenta en el cuidador, precisamente cuando tú das indicaciones y tengas que decir, tienes que modificar tu rutina diaria, el paciente a lo mejor pues no lo va a notar mucho porque él nada más va a escuchar, pero quien va a tener que hacer esa modificación va a ser el papá, la mamá. Entonces, si hablamos que son papás trabajadores en el que tengan que pasar 8 horas trabajando, pues precisamente se nos va a complicar un poquito más esta cuestión de hacer esta modificación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por ahí. Ah, ok. Bien, entonces va a ser un factor que sí nos va a complicar muchísimo el tratamiento nutricional, el estrés que tenga el padre o cuidador. Entonces, aquí hablamos precisamente que al modificar la rutina, sobre todo la rutina alimentaria, puede cuestionar la narrativa precisamente del buen padre o buena madre, lo que significa un fracaso materno o paterno. Aquí es muy importante que aunque somos nutriólogos, demos importancia a la salud mental de los propios papás, ¿sí? Cuando se trata de niños con necesidades especiales, desde el momento en que les indican que tengan que tener cuidados especiales para ellos, ya es se puede decir que una bomba de información en la que ellos tienen que digerir esa información, saber que los niños van a necesitar mucho cuidado o que los niños tengan que alimentarse de manera diferente a los niños, por ejemplo, sanos, ¿verdad? Entonces las madres pueden culparse a sí mismas por la incapacidad del niño para alimentarse y su crecimiento deficiente. O sentirse culpadas por miembros de la familia extendida. En este caso, por ejemplo, la tía, la abuelita, que si ve al niño gordito, que si ve al niño flaquito, pues ya tienes opiniones y eso precisamente nos perjudica todavía más al tratamiento nutricional que podamos dar, porque vienen a consulta y después dicen, es que mi tío, y es que la tía, y es que la abuelita dice esto, y es que quiere que le dé esto. Y vienen con opiniones externas que después es tanta la información que ellos tienen que te la quieren dar a ti para agregarla dentro de su tratamiento nutricional y no es lo ideal, no es lo adecuado. Mientras que un bebé gordo suele ser signo de buena salud en algunas culturas, un niño delgado puede asociarse precisamente con una madre negligente y deficiente, ¿sí? Sin darnos cuenta que a veces, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral que vienen muy delgaditos, no nos damos cuenta que a lo mejor la mamá está haciendo un gran esfuerzo por alimentarlo. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer la modificación necesaria en este caso. ¿Por qué no está subiendo de peso? ¿Qué es lo que está pasando en el paciente para que él esté en un estado de desnutrición, ¿sí? Entonces, cuando vienen los papás conmigo, con niños así, les digo, a ver, ¿cómo le dan de comer? Y tienes que hacer modificaciones no tanto de cantidad o calidad de alimentos, sino de más bien rutinas diarias, modificación de texturas o modificaciones que tienen que ver fuera de la alimentación. Y en este caso, pues vamos a dar un plan nutricional. Vamos a iniciar con el plan nutricional para TDA y autismo. En este caso, para paciente y cuidador. Si nos fijamos, hay dos variables. Dentro de las dos variables está la tercera variable, que es la alimentación. Entonces, para paciente, normalmente en un niño con TDA y autismo, va a ser un cambio de rutina, ¿sí? Hay que adaptarlo a una rutina en la que incluyamos los alimentos, en el que incluyamos, en este caso, juegos con alimentos o algo que nos pueda ayudar precisamente a que acepte el alimento. Una alimentación especial, hay veces que tengamos que con los niños con autismo, precisamente tengan que quitar ciertos alimentos, en este caso, por ejemplo, la dieta libre de gluten. Sí, entonces en este caso es una alimentación especial que se lleva con ellos. Modificación de texturas en algunas ocasiones. Hay pacientes, niños, que no comen de manera, en textura normal, sí, y tengan que molerle o picarle todo. Incluso tengo pacientes niños que tienen que tomar solamente líquido y es un progreso que se debe llevar para después incluirle alimentos con textura normal, ¿sí? Uso de suplementos si es necesario, si no lo es, no se van a utilizar, ¿sí? Tenemos un problema ahorita en el que los suplementos se están usando de manera pues sin control, vaya. Entonces, queremos utilizar los suplementos para compensar cuando los niños no comen adecuadamente y a veces que no es necesario utilizarlos.
Aquí me voy a enfocar un poco en lo que es el equipo multidisciplinario y vamos a incluir lo que son terapia de integración sensorial, terapia psicológica y terapia física también si es necesario. Cuando tenemos niños con selectividad alimentaria o con problemas en la integración sensorial, pues obviamente la terapia nos va a ayudar muchísimo a que el niño acepte nuevos alimentos o que acepte precisamente el cambio de rutina que tú vayas a dar. Como viene de una rutina de mucho tiempo, el quererlo hacer de un día para el otro va a ser muy difícil. Entonces necesitas el apoyo de un terapeuta para que el niño empiece a acostumbrarse a ese nuevo cambio. Y por parte del cuidador, ¿cuáles van a ser? Adaptación de horarios y rutinas, ¿sí? Incluso agregar una terapia psicológica si es necesario. Del mismo estrés que tienen los papás porque los niños no comen adecuadamente, los papás, como les comento, se vuelven en un momento de estrés, un momento caótico a la hora de comer. Entonces, yo siempre les sugiero que si ellos pasan por este momento en el que se sientan estresados, se sientan mal porque el niño no come adecuadamente a la hora de comer o que ellos sientan la presión que cuando esté comiendo le tiran la comida o no quieren, entonces ayudarnos de un terapeuta psicológico precisamente para saber que esto es parte del proceso que llevan los niños con necesidades especiales, que es un proceso difícil, un proceso lento, ¿sí? Y tenemos que apoyarnos de un equipo multidisciplinario para esto. Para un tratamiento nutricional para niño con parálisis cerebral, aquí ya son más indicaciones, ¿sí? Y nuestro plan nutricional va a incluir modificación de textura, ¿sí? Y más si es un paciente con disfagia que tenga problemas a la hora de deglutir. Entonces, la modificación de texturas va a ser muy importante. En parálisis cerebral con niños que comen por vía oral, dependiendo de su función motora gruesa, es decir, a qué nivel está el niño, vamos a tener que hacer la modificación de texturas, ¿sí? Porque aquí es muy importante evaluar cómo está masticando. Muchas de las veces vemos niños comiendo una textura papilla y aún así esa textura no es la adecuada. Entonces tenemos, como les mencionaba anteriormente, ver al paciente comer para saber si es necesario hacer una modificación de esta. Uso de suplementos, igual, si es necesario, hay veces que el niño come adecuadamente, sin embargo, el que no suba de peso no depende tanto de la cantidad de alimentos y a lo mejor de la calidad del alimento. Sí, entonces el uso de suplementos también es en dado caso de ser necesario. Cambio de alimentación, ¿a qué nos referimos con esto? El uso de soporte nutricional. Sí, el cambio de alimentación, si yo les digo, el niño necesita una sonda de gastrostomía, nosotros como nutriólogos la podemos indicar. Sí, la podemos indicar, los que son nutriólogos clínicos deben de tener obviamente la capacidad de indicar una sonda cuando sea necesario tanto en área hospitalaria como en área de consulta privada. Sí, entonces, si ustedes creen necesario el uso de un soporte nutricional como sonda de gastrostomía, indíquenla para evitar precisamente que la condición del niño vaya a empeorar. Las terapias físicas, obviamente, también muy importantes. Si hablamos de un niño con escoliosis importante, aquí la escoliosis nos va a afectar la alimentación, porque imagínense tratar de alimentar a un niño con escoliosis importante va a ser más difícil, y más si viene de una alimentación con sonda o por vía oral, cualquiera. Entonces, la terapia física nos va a ayudar todavía a mejorar el estado físico para poder hacer una buena alimentación. Y las citas con médicos. En este caso, como les mencionaba, el equipo multidisciplinario va a ser importante en estos pacientes. Para el cuidador, ¿cuáles van a ser las indicaciones de este plan nutricional? Modificación de rutina y horarios. Obviamente el paciente que sabemos que tiene parálisis cerebral y tiene, no sé, 10 años, el papá va a estar totalmente consciente de que su modificación de rutina se va a hacer, ¿sí? Entonces la rutina, sus horarios, ellos precisamente están preparados para estos cambios, ¿sí? Entonces, obviamente también tú debes de entender que a pesar de que ellos están preparados para estos cambios, debes de tener la conciencia de que el paciente, perdón, el cuidador, ¿sí? Hay veces que se le pueda complicar, ¿sí? Aprender a preparar una correcta alimentación, tanto por vía oral como por vía sonda. Aquí es muy importante saber dar las indicaciones adecuadas. Como nutriólogo debes de estar consciente el tipo de alimentación, tipo de consistencias que vamos a manejar con estos pacientes, ¿sí? Conocer los síntomas y auxiliar. ¿A qué nos referimos con esto? Como papá, ellos deben de saber cuáles son los síntomas diferentes que pueda presentar el niño a una modificación nutricional. El niño que a lo mejor no ha probado cierto alimento y detectar alguna alergia alimentaria, ¿sí? Y saber auxiliarlo, porque hay veces que algún síntoma que se pueda presentar es, por ejemplo, ahogamiento
en el que el niño pueda dejar de respirar. Entonces el papá tiene que saber actuar ante este momento, ¿sí? Aprender la alimentación y cuidados de una sonda de ser necesario o el niño que utiliza sonda y brindar información correcta al médico para mejor control. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando los papás vienen con una indicación de algún médico, precisamente vienen y nos dicen, es que el médico nos indicó tal o cual cosa. Vienen con el nutriólogo porque el médico se los indicó y yo siempre les digo, muestren su dieta, su plan de alimentación al médico para ver si esto es correcto. Eh, los papás muchas de las veces con tantas citas médicas, con tanto información que reciben, hay veces que no dan la información correcta de un médico a otro, ¿sí? Entonces creen que en este caso, los médicos creen que los papás están dando la información correcta y en realidad la cambian, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo, por ejemplo, me detengo mucho en mi consulta a darles la prioridad a los papás de saber si ellos me están entendiendo la información que yo estoy dando, la modificación de alimentación que yo estoy dando, ¿sí? Entonces, los papás deben de estar conscientes de que la información que se está dando es la que se va a dar al médico para saber si él va a ser, en este caso al médico es necesario cambiar o modificar algo del plan. Obviamente tú sabes cuáles son sus necesidades y obviamente nada más estamos corroborando con los médicos. Para esto, pues obviamente tenemos que tener equipo multidisciplinario. A mí me encanta tener un equipo multidisciplinario en pacientes, sobre todo con parálisis cerebral, porque sabes que el objetivo en sí es la mejoría del paciente, ¿sí? Entonces, terapeutas físicos, neurólogos, gastroenterólogos, todo el médico personal, incluso enfermeras que puedan estar al cuidado de estos pacientes, deben de precisamente saber cómo tratar con el paciente. Y por ejemplo, yo que doy a veces dietas y tienen enfermera o cuidador, deben de saber también cómo preparar tal alimento, ¿verdad? Que yo estoy indicando. Obviamente, pues en un entorno de este tipo, un equipo de alimentación debe incluir expertos, sí, ojo aquí, expertos en comprender y adquirir diferentes conocimientos. Si tenemos un equipo multidisciplinario que está competente para tratar a este paciente, tenga la seguridad de que el paciente va a mejorar. Si tenemos un paciente parálisis cerebral y lo está viendo un médico que no es pediatra, entonces hay que evaluar si realmente tiene los conocimientos para tratar a estos pacientes, porque puede tener el conocimiento para tratar a un adulto, pero recuerden que es diferente para un paciente pediátrico, ¿sí? Y en este caso, siempre debemos de tener el buen habla hacia los pacientes, ¿sí? Los profesionales deben de usar un lenguaje donde inadvertidamente, perdón, no refuerce el sentimiento de culpa. A mí me gusta matar la información sin que crean los papás que uno está recibiendo un regaño, ¿sí? Como mamá, yo iba con médicos y realmente sentía que los médicos me regañaban por no saber tal cosa. Oye, no tenemos los mismos conocimientos y a pesar de que ellos sabían que era nutrióloga, aún así me regañaban por eso, ¿sí? Entonces, como nutriólogo, como profesional de la salud, sí es importante que la información que se dé clara sin precisamente usar un lenguaje de regaño hacia los papás. Créanme, los papás están pasando por una situación difícil al tratar a los niños con necesidades especiales. Entonces, como para que tú todavía vayas y digas, esto lo está haciendo mal o esto tal, no lo haga así, o con una manera, pues, un poco no sé, por así decirlo, en un tono, pues, malo, sarcástico, no sé cómo se pueda decir. Entonces, no debemos utilizar ese lenguaje con ellos, dando la más amplia información de cómo se llevará el tratamiento nutricional, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Realmente esta sesión a mí me gustaba la idea de darla con la información ligera, como mencionaba en un principio. No los quería saturar como de mucha información, ya que esta información que estoy dando, aunque es un poco de información de manera general, nos ayuda también bastante a la hora de evaluar a nuestros pacientes o ver un paciente así, saber en qué enfocarnos, hacia dónde dirigirnos, ¿correcto? No sé si todavía se ve la presentación. Hay un comentario. Ah, Dice, excelente, Pati, siempre excelente como siempre, de Karen Alejandra Ballesteros Huidrón. ah.
Si tienen algún otro comentario o duda, igual ahí estaban los datos de la licenciada para hacerlo ya específicamente o lo pueden poner aquí en el chat. Aquí había también una duda de una constancia. Esas la pueden tener por medio del correo al que se registraron o por medio de la página de Instagram del Colegio de Nutriólogos. Si son parte de lo que es el colegio, la constancia es gratuita. Si no, si son externos, si tiene algún costo, ya sea si son estudiantes o si son profesionales de la salud, para que puedan tener este intercambio de datos y puedan obtener su constancia. Si no hay hay una duda, Luis. Dice, para niños con síndrome de Down, ¿sería otra sesión? Am, pues es que la verdad, tanto para síndrome de Down, PCI, TDA y autismo, ocuparíamos una sesión completa, la verdad. Para el abordaje en sí de cada uno de los diagnósticos, necesitaríamos una sesión completa para la evaluación nutricional. En este caso, yo les doy la oportunidad abierta de si el colegio aquí está dispuesto a hacer una sesión por cada uno, o incluso ustedes pueden entrar a mis redes sociales y buscar información o contactarme directamente si ustedes necesitan apoyo para la evaluación o tratamiento de niños con algún diagnóstico como estos, con mucho gusto puedo apoyarlos. Sí, tengo por ahí colegas de otras ciudades en las que se apoyan mucho conmigo para tratar este tipo de pacientes. Otra duda. Hola, perdón, yo tengo una duda. No sé si ya lo presentaste con anterioridad porque llegué tarde, pero ¿cuál sería la cantidad de calorías que recomienda ir subiendo? Ok, si hablamos de calorías como tal, un dato exacto no lo tenemos. Va dependiendo obviamente de cada niño, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en parálisis cerebral, si ponemos un porcentaje, por así decirlo, o un dato general, en parálisis cerebral se va contemplando que de acuerdo a lo que se está consumiendo actualmente, decimos en su recordatorio de 24 horas, el aumento no se puede llevar a mayor a 1000 calorías, obviamente. Sí, o sea, no vas a aumentar si un paciente está consumiendo 500 calorías al día, no las vas a aumentar en un solo día. Sí, las 1000 calorías que tienen que llegar a su, en este caso, buscamos a su requerimiento adecuado. Sí, entonces, por ejemplo, en parálisis cerebral, lo ideal es ir subiendo progresivamente y damos, si hablamos de tiempo, si estamos en una consulta privada, el tiempo lo damos por semana, por cada 15 días, por cada 3 semanas. Ustedes van a decidir por cada cuánto tiempo van a ver al paciente. Si es un niño con desnutrición severa, yo siempre recomiendo que la modificación y el aumento de calorías sea progresivo por cada semana y en este caso, por ejemplo, decir, cada semana yo voy a aumentar, no sé, 100 calorías, 200 calorías, sin saturarlo, ¿sí? Tienes que contemplar que si es un paciente con desnutrición severa que acude a consulta, no vas a aumentar las calorías rápidamente, tiene que ser progresiva. Me voy a lo básico. Si tienes dudas, ve a Aspen y Espen, ¿sí? Yo que soy parte en este colegio de nutriólogos de terapia nutricional, estoy afiliada y Aspen y Espen tienen guías de cómo subir e ir progresando el aumento de calorías en pacientes, sobre todo con desnutrición, ¿sí? Entonces ahí te puedes basar mucho. Aunque la manejan un poco más en hospitales, también en consulta privada lo puedo hacer sin ningún problema. Y más porque aquí en México tenemos un problema que es, ven niños con parálisis cerebral, inmediatamente dicen, trátenlos en casa, llévenselos y allá le dan de comer. Y no dan las indicaciones adecuadas. Entonces yo tengo más del 90% de los pacientes que tengo con parálisis cerebral que han acudido por desnutrición no han ido a hospital, no han estado hospitalizados a pesar de su desnutrición grave. ¿Sí? Entonces, sin ningún problema lo podemos hacer. Ahora, si hablamos de un paciente, no sé, TDA, autismo, síndrome de Down, yo les recomendaría que igual las indicaciones las hagan progresivamente, pero como ellos, si hablamos que son pacientes aparentemente sanos a nivel físico, entonces, podríamos decir que hay un tope de 500 calorías en aumento o disminución, ¿sí? Porque también en TDA, en síndrome de Down, se presentan niños con sobrepeso u obesidad. Entonces, la progresión debe ser lenta también, tanto para disminuir como para aumentar. Espero ya haber contestado tu pregunta. No sé si... Ah, sí, claro. No se ve, ¿verdad? Ok.
Ujú. Y hay otra pregunta, Angélica. ¿Qué estrategias pueden ayudar a introducir nuevos alimentos en la dieta de un niño TEA que tiene alimentación muy selectiva? Hay varias estrategias. En este caso, por ejemplo, tenemos dos opciones. La primera es dependiendo del el tipo de integración sensorial que tenga el paciente. Si tenemos una integración sensorial en el que el niño tenga mucha sensibilidad, no podemos introducir el alimento de manera visible o en sí agregando a su alimento, a su plato. Entonces, una de las opciones cuando tengo niños que son muy sensitivos, en este caso siempre les digo, vamos a introducirlo primero de manera terapéutica. ¿A qué nos referimos? A que el niño se familiarice acercándose al alimento sin introducirlo a su boca, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que no es tan sensitivo, igual y lo podemos introducir, perdón, en el alimento escondido, ¿sí? Hay dos estrategias que no en todos los niños nos puede ayudar, pero por ejemplo, si el niño es más, se me fue la palabra, pero por ejemplo, es el niño que necesita sentir demasiado, ¿sí? Que es más hiposensible. Entonces, en este caso, yo les digo a las mamás que los niños no me comen verdura, pero les encanta el sabor fuerte. Por ejemplo, tengo pacientes que les gusta mucho la carne, que les gusta mucho el pollo, pero no, necesita tener mucho condimento, mucho sabor. Entonces, yo les digo, en esos platillos, ahí podemos agregar escondiendo los alimentos de sabores neutros, por ejemplo, zanahoria, chayote. No sé, algún cereal como arroz, lo podemos agregar escondiéndolos, porque realmente como es un sabor tenue o que no tiene tanto sabor, lo podemos esconder de esa manera. Pero si es muy sensitivo, que te va a detectar incluso el olor, el sabor, entonces se recomienda que primero utilices estrategias en las que el niño conozca y se acerque al alimento, ¿sí? O sea, el niño primero lo vas a hacer que acepte el alimento a estar cerca de él, ¿sí? O sea, si el niño no va a tolerar estar cerca de un alimento, ¿cómo piensas que se lo va a comer? Sí, entonces en este caso nos vamos más a la parte terapéutica, o sea, en el que te vas a apoyar de un terapeuta ocupacional, de terapia física, en el que te apoyan precisamente a aceptar nuevas cosas. Sí, entonces esa es una manera que podemos hacerlo. No sé si también respondo a tu pregunta. Si no hay más dudas, damos por terminada la sesión del día de hoy. Igual se quedan con los datos de la nutrióloga para también que puedan contactarla. También esperamos pronto poder colaborar con ella ya que hubo más dudas de los asistentes. Igual las dudas de las constancias las pueden resolver en lo que es el correo o el Instagram del colegio. Muchas gracias.